Vamos entonces ahora a revisar la parte de farmacología, ¿ya? Cardiovascular. Entonces, primero lo he dividido por grupos farmacológicos, ¿ya? Y luego desde el punto de vista clínico, ¿no? De acuerdo a las patologías. Entonces, acá vamos a ver los fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Y tenemos tres grupos de fármacos acá. Los que directamente inhiben a la renina, ¿ya? Los famosos YECAs, ¿no es cierto? Los que te bloquean a la ECA, que ya saben está presente en el endotelio de los vasos, y los ARA2, o también llamado BRAT, porque son los que bloquean los receptores de la angiotensina 2, que vienen a ser los receptores AT1. Entonces miren, a tres niveles diferentes podemos bloquear lo que viene a ser el sistema renina, ¿no? Dentro de los inhibidores directos de la renina tenemos el famoso alisquiren, ¿ya? Ese es el fármaco que tienen que recordar, el alisquiren. De los YECAs, bueno, bien conocidos por ustedes, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, ¿ya? De los ARA2 o BRAT, que son los que bloquean los receptores malos, los receptores AT1, tenemos valsartán, candesartán, losartán, ¿ya? Valsartán, candesartán, losartán son los famosos BRAT o ARA2, que son los que bloquean los receptores AT1 de la angiotensina 2. Muy bien, ya tenemos entonces, o ya conocemos el mecanismo de acción. Entonces, en el caso del alisquiren, como te bloquea arriba directamente a la renina, entonces te das cuenta que el alisquiren va a producir disminución de angiotensina 1, disminución de angiotensina 2, porque bloquea desde arriba, ¿no? En el caso de los YECAs hay algo especial que quiero que recuerden. Los YECAs te van a disminuir la síntesis de la angiotensina 2, porque bloquean la enzima que lo produce, que es la ECA. Pero también una función de la ECA, miren por acá, es que metaboliza la bradicinina y lo convierte a péptidos inactivos. Recuerden que la bradicinina es un vasodilatador, trabaja con el óxido nítrico. Entonces, al bloquear también acá la ECA, entonces, ¿qué vamos a producir? Aumento de bradicinina. Entonces, ese es un efecto importante de los YECAs. Bajan la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y aumentan bradicinina, que es un potente vasodilatador. Y los BRAT no tienen nada que ver con los de arriba. Los BRAT o ARA2 bloquean los receptores. Por lo tanto, acá no hay aumento de bradicinina, no hay aumento de otros metabolitos. Entonces acá la bradicinina, ojo, en el caso de los ARA2, está normal. ¿Ya? Está normal. Ya está. Eso es importante recordarlo para ver sus efectos adversos, como vamos a ver. Ya está. Entonces ya sabes el mecanismo de acción, ahora veamos las indicaciones, ¿ya? ¿En dónde utilizamos estos fármacos? Miren, estos fármacos son importantes en el paciente con falla cardíaca, ¿ya? Son los fármacos que bajan la poscarga, ¿ya? Son los fármacos que bajan mortalidad en el paciente con falla cardíaca. También se utilizan en los pacientes diabéticos para la nefropatía diabética. Recuerden que son fármacos antiproteinúricos, entonces en microalbuminuria, proteinuria también son de elección. Son antihipertensivos, justamente el paciente hipertenso diabético, el paciente hipertenso con falla cardíaca, hay que darle YECA por esas indicaciones que hemos mencionado. También si el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque los YECAs y los ARA2, recuerden que además de ser antiproteinúricos, son antirremodeladores. ¿Te recuerdas que la angiotensina 2 producía fibrosis? Entonces, al bloquearla es un antirremodelador, por eso en hipertrofia ventrículo izquierdo, un paciente con infarto y además tener hipertensión, es indispensable el uso de los YECAs, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones, ¿ya? También en el hipertenso con falla renal crónica. Pero para que tú en un paciente renal crónico puedas utilizar los YECAs, debes tener dos condiciones. Uno, que la tasa de filtración sea más de 30 mililitros por minuto y que los niveles de potasio estén normales o bajos, menos de 5.5. Si el potasio está normal y la tasa de filtración es más de 30, puedes dar YECAs para controlar la presión en un paciente con falla renal crónica, ¿ya? Muy bien, entonces
Por ahí van las indicaciones de estos fármacos, ¿correcto? Por ahí. ¿Y cuáles son sus reacciones adversas? Sus reacciones adversas, la más frecuente, recuerden que es la tos seca vespertina, que es por el aumento de bradicinina. Esto lo vemos con los YECAS, más no con los ARA2. Entonces, ¿por qué? Porque los YECAS son los que producían el aumento de bradicinina. Los ARA2 no producen aumento de bradicinina, por eso estos efectos adversos son los que se ven con los YECAS, y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ahora, la más grave es, ¿no es cierto?, el angioedema. El angioedema es el más grave. Ya está. Esto se ve con los YECAS, más no con el ARA2. Contraindicaciones. ¿Cuándo están contraindicados los YECAS? En el embarazo. La gestante no puede utilizar ninguno de estos fármacos. Son de la clase D de la FDA. Por lo tanto, hay contraindicación, ¿no?, relativa, porque tienen efecto teratogénico. Entonces, no puedes utilizar YECA ni ARA2 en la gestante. Ni tampoco en la estenosis bilateral de la arteria renal. Ahí también está contraindicada. Estenosis bilateral de la arteria renal. También en la falla renal avanzada no puedes utilizar, o sea, cuando ya la tasa de filtración está muy baja, menos de 30, o los niveles de potasio están elevados, no puedes utilizar los YECAS, porque recuerda que los YECAS, los ARA2, elevan los niveles de potasio, igual que la espironolactona, que es un ahorrador de potasio. Entonces, mucho cuidado con esos fármacos que elevan los niveles de potasio, porque pueden agravar una falla renal. Tienes luego los beta bloqueadores. Recordar los receptores adrenérgicos para entender esto, ¿no? Recuerden que los alfa 1 están en los vasos y hacen vasoconstricción. Miren, vasoconstricción. Los beta 2, por el contrario, hacen vasodilatación. Los beta 2, vasodilatación. El beta 1 está en el corazón, aumentando la fuerza de contracción, aumentando la frecuencia cardíaca, porque recuerden que el tono simpático es excitador, y también están en el riñón, aumentando la renina. Ojo, al estimular los receptores beta 1 en el riñón, aumentamos la secreción de renina. Y el alfa 2 es a nivel presináptico. Inhibe la liberación de norepinefrina. Por lo tanto, tiene un efecto regulador. Entonces, el mecanismo de acción lo dice su nombre. El mecanismo es que bloquean a estos receptores. En algunos casos, de manera selectiva, bloquean solo a los receptores beta 1. Por eso se llaman beta 1, beta selectivos, ¿no? Beta block selectivos, porque solo bloquean al beta 1. Entonces, ahí la mnemotecnia es MAVE, ¿ya? Acuérdense, MAVE. Metoprolol, atenolol, bisoprolol y esmolol son los beta block selectivos. Pero también tienes los no selectivos, los que te bloquean al beta 1 y al beta 2. Y el beta 1 y el beta 2, los no selectivos, el más representativo es propranolol, timolol, nadolol, pindolol. Esos son los beta block no selectivos, ¿ya? Propranolol, timolol, nadolol, pindolol. Pero también tienes los mixtos, los que te pueden hacer bloqueo beta y también bloqueo alfa, ¿correcto? Esos son los mixtos, ¿no? O de última generación, donde está el abetalol, donde está el carvedilol, ya son beta block mixtos, ¿correcto? Beta block mixtos. Muy bien, porque te hacen bloqueo alfa y bloqueo beta, ¿no? Ya está. Indicaciones. ¿Dónde están indicados, no es cierto, los beta bloqueadores? A ver, las indicaciones de los beta bloqueadores, mucho cuidado, es que son los antianginosos de primera línea, ¿no es cierto? Entonces lo indicamos en angina de pecho, porque son de primera línea, ¿ya? En angina estable, en angina de pecho.
Son los antianginosos de primera línea, en el cuadro crónico, en la angina estable. ¿Qué más? También lo utilizamos en pacientes con falla cardíaca, porque también reducen la mortalidad al igual que los IECAS en falla cardíaca. Pero solo se utilizan algunos, no todos. El mejor es carvedilol. Luego está metoprolol, bisoprolol y el último aprobado es nebivolol. Por eso hay una mnemotecnia que es Comenbistec. Ya Comenbistec, carvedilol, M de metoprolol, luego bisoprolol y nebivolol. ¿Ya? Pues la mnemotecnia Comenbistec. Carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol. ¿Ya? Son los 4 beta block aprobados en ICC. También son antiarrítmicos. Entonces, son de la clase 4, de la clase 2 de la clasificación de Banney-Williams. Y sobre todo se utiliza para arritmias supraventriculares, tipo fibrilación auricular, para controlar su frecuencia cardíaca. Controlan la frecuencia cardíaca en los pacientes con FA. También se utilizan en lo que viene a ser hipertensión arterial. Estamos en pacientes con hipertensión arterial que tienen migraña, que tienen hipertiroidismo. Recuerden que en hipertiroideo el beta block baja el tono simpático. En paciente micomiraña con hipertiroidismo, paciente que tiene temblor esencial, recuerden que el tratamiento del temblor esencial también es con beta block. Ya está, ahí utilizamos, ¿no? Se utiliza también para la prevención de la hemorragia varicosa. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, utilizamos, ¿no?, los no selectivos, ¿ya? Propranolol, nadolol, carvedilol, en la prevención de hemorragia varicosa, porque los beta block reducen el flujo a nivel de la vena porta, ¿no? También lo utilizamos en la preeclampsia, en los estados hipertensivos del embarazo. ¿Ya? Ahí utilizamos, por ejemplo, la betalol, ¿no? La betalol utilizamos en la preeclampsia. ¿Ya? También podemos ver el uso de los beta block en el caso de glaucoma crónico. Utilizamos timolol. Recuerden que el timolol bloquea la producción de humor acuoso, con lo cual reduce la presión intraocular. Entonces, en el glaucoma crónico utilizamos timolol. ¿Ya? Muy bien. Entonces tienen ¿no?, esas indicaciones. También, por ejemplo, podemos mencionar acá, ¿no?, en caso de la disección de aorta también, cuando hay esta emergencia hipertensiva, utilizamos la betalol o esmolol por vía endovenosa, ¿ya?, en disección de aorta para controlar la presión en una emergencia hipertensiva. Ya está. Miren, sus reacciones adversas, la más conocida, ¿no?, el famoso broncoespasmo, pues, broncoespasmo. ¿Y quién lo hace eso? Los no selectivos, porque el beta 2 también hace esto, ¿no? Hace broncodilatación. Entonces, al bloquear el beta 2, estás bloqueando la broncodilatación. Por eso su reacción adversa es el broncoespasmo. Y por eso cuando está contraindicado, cuando hay asma, cuando hay EPOC, en el caso de los no selectivos, está contraindicado. O cuando hay bloqueo auriculoventricular, ¿no? Cuando hay bloqueo auriculoventricular, también están contraindicados los beta bloqueadores. Luego tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Los famosos calcio antagonistas, ¿no? Bloquean los canales tipo L de calcio. Canales tipo L, los lentos que están en los vasos. Y se clasifican en dos tipos, los dihidro y los no dihidro. Miren que los dihidros tienen más efecto en los vasos, produciendo vasodilatación. Ahí está la vasodilatación y bajando la resistencia. En cambio, los no dihidro tienen efecto más a nivel cardíaco. Por eso los no dihidros se utilizan más como antiarrítmicos. ¿Dónde está verapamilo, diltiazem? Verapamilo el más potente. En cambio de los no dihidro tenemos los pinos, ¿no? Nifedipino de acción corta, amlodipino que tiene acción larga,
etcétera, ¿no? Miren el nisoldipino, que tiene hasta por 1000 veces el efecto a nivel de la vasculatura periférica. Entonces, los dihidro tienen efecto periférico y los no dihidro, verapamilodiltacin, tienen efecto central a nivel cardíaco. Al bloquear los canales L, ahí está, miren, estamos bloqueando los canales L, entonces bloqueamos la entrada de calcio en el músculo liso y por lo tanto bloqueamos la contracción del músculo liso, ¿no? Porque acá, miren, vamos a recordar ya de la contracción del músculo liso en los vasos. Entonces el músculo liso de los vasos, al igual que el músculo, en este caso cardíaco, depende del calcio extracelular, ¿no? Porque, como pueden ver, el calcio extracelular ingresa, se une con la calmodulina, ¿ya?, en el citoplasma. A diferencia del corazón, en el músculo cardíaco el calcio se unía a la troponina C. Acá se une con la calmodulina y este complejo es el que finalmente activa a enzimas llamadas quinasas que van a fosforilar. Y estas quinasas lo que hacen es fosforilar las cadenas de miosina, con lo cual la miosina con la actina interactúan, produciendo la contracción del músculo liso. Es importante esa fosforilación y para activar esas enzimas llamadas quinasas tiene que unirse el calcio con la calmodulina. Entonces el calcio es que le inicia toda la cascada. Entonces estos fármacos lo que hacen es acá bloquear los canales de calcio, ¿ya? Bloquear los canales de calcio. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿en qué casos lo indicamos? Indicaciones de los calcio antagonistas. Bueno, lo podemos indicar en paciente con hipertensión arterial, sobre todo cuando tiene, por ejemplo, fenómeno de Raynaud, cuando tiene angina de Prinzmetal, que es producido por vasoespasmo coronario. Los calcio antagonistas son buenos vasodilatadores también a nivel del corazón. Por eso lo indicamos en angina de Prinzmetal, es su tratamiento de elección. O en fenómeno de Raynaud, que es un estado de vasoespasmo. Entonces, en esos estados, hipertensión con fenómeno de Raynaud, hipertensión con angina de Prinzmetal, va muy bien calcio antagonistas. Lo utilizamos como antiarrítmicos, los no dihidro, ¿no? Antiarrítmicos de clase 4 para arritmias supraventriculares tipo FA, igual que el beta block, para controlar la frecuencia cardíaca en el FA. Lo utilizamos como antiarrítmicos, lo utilizamos como tocolítico y como antihipertensivo en preeclampsia. ¿Quién cumple esas características? Nifedipino. Recuerden que el nifedipino es el tocolítico más potente y también lo utilizamos en estados hipertensivos del embarazo como antihipertensivo, ¿ya? Entonces, nifedipino, ¿no? Prevención del vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea aguda, el nimodipino. Nimodipino. Prevención del vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea. También lo utilizamos en acalasia, en espasmo difuso del esófago. Como acá hay mucha contracción, en el caso de la acalasia hay una contracción excesiva del esfínter esofágico inferior y en el espasmo difuso hay una contracción excesiva del cuerpo del esófago. Entonces también ahí utilizamos como parte de manejo médico calcio antagonistas, ¿no? Nifedipino, ¿ya? Nifedipino. Muy bien, entonces esas son las indicaciones que le damos, ¿no es cierto?, a los calcio antagonistas. Su reacción adversa más frecuente, el edema, ¿correcto? El edema que se ve en los pacientes que consumen calcio antagonistas. También se observa en el caso de los dihidropiridínicos, ¿ya? Se produce taquicardia refleja, que se ve en los dihidropiridínicos, más no en los no dihidro, porque los no dihidro causan bradicardia, ya que frenan al nodo auriculoventricular. Entonces los no dihidro causan bradicardia, pero los dihidro producen taquicardia refleja. Ya está, producen estreñimiento también, constipación, ¿ya? Muy bien. Contraindicaciones, donde no puedes utilizar calcio antagonistas, falla cardíaca sistólica. Está contraindicada si hay falla cardíaca sistólica. Ya está. Y ahora vamos a ver
ya por entidades clínicas. También podemos enfocar el estudio de farmacología, ¿ya? Entonces, tenemos los antihipertensivos, el grupo de los antihipertensivos, ¿ya? Entonces, vamos a clasificarlo por el punto de acción, ¿correcto? Por el punto de acción. Entonces, por ejemplo, tenemos los vasodilatadores, o sea, los que actúan acá, ¿no es cierto? Haciendo vasodilatación. Entonces, ¿quiénes hacen vasodilatación y por lo tanto bajan la resistencia vascular periférica? Y con ello bajan la presión. Porque ya hemos dicho, presión arterial es igual a gasto por resistencia vascular. Ahora, gasto es volumen por frecuencia cardíaca. Entonces, si tú bajas la resistencia o bajas la frecuencia o bajas la volemia, bajas la presión arterial. Entonces, los que hacen vasodilatación, lo que están haciendo es bajar la resistencia y con ello bajan la presión. Entonces, por ejemplo, ahí ¿quiénes están? Están los IECAS, ¿no? O sus hermanas, los ARA2, que ya saben la diferencia, ¿no? Los IECAS trabajan un nivel más superior, bloqueando a la ECA. Y los ARA2 bloquean los receptores. Entonces, los IECAS bloquean la síntesis de angiotensina 2 y los ARA2 bloquean los receptores AT1 de la angiotensina 2. ¿Ya? Son potentes vasodilatadores mixtos, ¿ah? Tanto arterial como venoso, pero principalmente arterial, ¿no? Más que venoso. Son principalmente vasodilatadores arteriales. ¿Ya? Muy bien. Otro grupo de antihipertensivos que también son vasodilatadores son los calcioantagonistas, definitivamente. Los calcioantagonistas, al bloquear los calcios tipo L, generan vasodilatación, como hemos visto. ¿Ya? También están acá otros vasodilatadores directos como la hidralacina. ¿Ya? La hidralacina también es un vasodilatador que lo utilizamos en crisis hipertensivas. Los derivados de nitratos, el nitroprusiato, que es el antihipertensivo más potente, ¿no? También es un vasodilatador mixto, miren, porque la hidralacina es principalmente arterial, el calcio antagonista también, pero el nitroprusiato, al igual que los IECAS, son vasodilatadores mixtos, tanto arterial como venoso, pero es más potente el nitroprusiato, es más potente. Por eso se considera el antihipertensivo más potente. Entonces, esos son los vasodilatadores, ¿no? Como antihipertensivos. Vamos con otro grupo de antihipertensivos, ¿no? Los que trabajan, por ejemplo, a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Están los agonistas alfa 2. Agonistas, ojo, muchas veces se equivocan acá. Está la clonidina, está metildopa. Metildopa, clonidina son antihipertensivos cuyo mecanismo de acción es estimular los alfa 2. ¿Y te acuerdas qué hacía el alfa 2? Regulaba, porque el alfa 2 te inhibía la liberación de norepinefrina. Inhibía la liberación de norepinefrina. Entonces es un regulador de la liberación de norepinefrina. ¿Ya? Luego tienes acá los que trabajan a nivel cardíaco, que son los beta bloqueadores. ¿Ya? Entonces, los beta bloquean los receptores beta 1, con lo cual bajan la frecuencia cardíaca. Entonces, al bajar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, es que es de esa manera como bajan la presión. ¿Ya? Y luego tienes los diuréticos. En el caso de los diuréticos, ¿no es cierto? Acá tienes los diuréticos que trabajan a nivel del riñón. ¿Qué es lo que hacen? Bajan la volemia y con eso bajan la presión arterial. Pero ojo, los diuréticos a largo plazo bajan la resistencia vascular y ese es su principal mecanismo para bajar la presión. O sea, su efecto a corto plazo para bajar la presión es bajar la volemia por su efecto diurético. Pero su principal efecto para bajar la presión a largo plazo, que es lo que quieres, es interferir con la entrada de calcio en los vasos, con lo cual bajan la resistencia. Eso es muy importante. Eso es saber farmacología. Cuando te pregunten, ¿por qué los diuréticos, no? Las tiazidas, pues los más conocidos, ¿no? Las tiazidas,
la hidroclorotiazida. ¿Por qué baja la presión? No tanto por reducir la volemia, sino por reducir la resistencia. Ese es su principal efecto, ¿ya? Muy bien, entonces esos antihipertensivos son los que se utilizan, ¿ya? Y podemos precisar, pues, que los YECAS, por ejemplo, lo utilizamos en la hipertensión cuando el paciente tiene diabetes, cuando el paciente tiene falla cardíaca, cuando tiene proteinuria, cuando tiene microalbuminuria, cuando tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Cuando tiene enfermedad renal, les mencioné, pero la tasa de filtración debe estar más de 30 o los niveles de potasio normales. Si es así, puedes dar YECA o ARA2 en paciente que tiene falla renal, ¿no? Ya está. Contraindicado en gestantes, contraindicado en estenosis bilateral de la arteria renal. Los calcioantagonistas son de elección en el paciente hipertenso que tiene fenómeno de Raynaud, que tiene angina de Prinzmetal, en paciente con fibrilación auricular para controlar su frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y también en la falla renal crónica, cuando ya no puedas utilizar YECAS. ¿Qué pasa si tu paciente con falla renal crónica, su tasa de filtración está menos de 30 o sus niveles de potasio están elevados, más de 5.5? Entonces ya no puedes utilizar YECA para controlar la presión en ese paciente. Entonces ahí es donde das calcio antagonistas, en el paciente con falla renal avanzada. La hidralazina se utiliza en casos de emergencias hipertensivas y puedes utilizarla sin problema en el embarazo, ¿no? Puedes utilizarla sin problema en el embarazo, ¿ya? Mucho cuidado con una reacción adversa que es el lupus-like, ¿no? Hidralazina puede inducir lupus inducido por fármacos. El nitroprusiato también lo utilizamos en emergencia y hemos dicho que es el más potente de los antihipertensivos, ¿ya? Más potente de los antihipertensivos. Contraindicado en el embarazo, produce anemia megaloblástica porque altera la absorción de vitamina B12, ¿ya? Altera la absorción de vitamina B12. Muy bien, metildopa lo utilizamos en el embarazo, en preeclampsia, ¿ya? Mucho cuidado con su reacción adversa que produce hepatitis, produce necrosis hepatocelular, ¿ya? Entonces produce hepatotoxicidad, metildopa. También produce hiperprolactinemia, ¿ya? Recuerden que estos fármacos pueden elevar la prolactina. El beta-block lo hemos dicho en paciente hipertenso que tiene migraña, paciente hipertenso que tiene hipertiroidismo para bajar el tono simpático, paciente hipertenso con temblor esencial, paciente hipertenso con fibrilación auricular, paciente hipertenso con angina, porque es el antianginoso de primera línea. Entonces, en ese contexto, los beta-block van muy bien. El problema es con su efecto adverso de los no selectivos, el broncoespasmo. Mucho cuidado en pacientes con EPOC, en pacientes con asma, ¿no? Tiazidas va muy bien en el paciente hipertenso de raza afroamericana, ¿ya? En el paciente hipertenso con osteoporosis, porque recuerden que las tiazidas son los únicos diuréticos que empleas o que permiten la reabsorción de calcio. Por eso lo utilizas en hipertenso con osteoporosis, también cuando tiene cálculos de oxalato de calcio, acuérdense, porque trata la hipercalciuria, ya que las tiazidas reabsorben calcio, ¿ya? También en el paciente hipertenso adulto mayor va muy bien las tiazidas como manejo de la hipertensión, ¿ya? Mucho cuidado en pacientes con gota, porque la tiazida eleva el ácido úrico. Mucho cuidado en pacientes con dislipidemia. Está contraindicado en pacientes con gota, porque eleva el ácido úrico, en dislipidemia, porque eleva colesterol, triglicéridos, ¿no? Ojo que puede producir plaquetopenia, puede producir pancreatitis aguda, ¿no? Como reacciones adversas, ¿ya? Y está contraindicado en gota y en dislipidemia. Ya está. Esos entonces son los grupos de antihipertensivos.